Seguimos, volvemos a la tertulia en este viernes 16 de agosto de 2019. Estamos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Álvaro Pérez. Salimos de la actualidad, vamos a la historia, vamos lejos a la historia. El sábado pasado se cumplieron 500 años de una de las mayores epopeyas en la historia de la humanidad, o mejor dicho, del comienzo de esa epopeya. El 10 de agosto de 1519, el portugués Fernando de Magallanes inició, junto al español Juan Sebastián Elcano, un viaje que sería la primera circunnavegación del planeta, uno de los momentos fundamentales entre los grandes descubrimientos protagonizados por navegantes europeos en los siglos XV y XVI. Los exploradores, al servicio de la corona española, salieron de la ciudad de Sevilla con 5 navíos y 237 hombres. Al mando de Magallanes, bajaron y franquearon el estrecho que desde entonces lleva su nombre, en el extremo sur de Sudamérica, e irrumpieron en un océano que el portugués denominó Pacífico. En 1521 llegaron a Filipinas, donde Magallanes murió en un combate con indígenas locales. El español Juan Sebastián Elcano fue el encargado de culminar el periplo junto a una veintena de sobrevivientes a bordo del Victoria, el único barco que regresó al punto de partida 3 años después de zarpar. Para los festejos de estos 500 años, España y Portugal intentaron superar largas polémicas sobre a qué país le corresponde la paternidad de aquel hito histórico. Finalmente, los gobiernos presentaron un programa de actividades conjuntas para celebrar lo que consideraron una gesta ibérica. Bueno, tenemos más de uno autorizado y entusiasmado en estos temas. ¿Qué tal la profe? Ana, ¿empezamos contigo? Sí, no vas a empezar por el ibérico. Bueno, tenía que elegir. A ver, ¿la historiadora o el español? Bueno, yo celebro... Debimos haber hecho un sorteo antes de empezar. Sí. No, es mejor la historiadora al español. Por ser español no sabe uno de historia, o sea que no va a saber mucho más Ana que yo. Bueno, yo celebro que hayamos elegido este tema, porque Uruguay parece estar como lejos de la importancia que se le está dando a nivel de efeméride y de celebración en toda la península ibérica y en todo, yo te diría en todo el planeta, porque como la primera vuelta al mundo implica absolutamente todo el mundo, puntos muy específicos, pero para empezar, ese viaje es la prueba de la felicidad de la Tierra, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Y qué hacemos con los terraplanistas que todavía luchan? Y bueno, hay que subirlos a otra nao y mandarlos a ver para que se convenzan, porque se ve que es gente dura de fe. Y porque pruebas abundan. Y luego es también la prueba fue la prueba de la continentalidad de América, que no era claro todavía su continentalidad, ¿no? Eso es una cosa que hoy nos parece rarísimo. ¿Qué otra posibilidad había? Que estuviera pegado con Asia. Que, como decían los viejos mapas, no existiera otro océano, porque hay que convenirlo. Cuando salen los colones y otros, salen convencidos que la tarea era mucho menor de lo que fue. No sé si hubieran salido, si hubieran sabido todo lo que les faltaba conocer. Continentes de menos, océanos de menos, se iban a aventurar. No hay que olvidar que esta gente sale con lo que puede. Y tú dijiste hoy muy bien, 5 naves, ¿no? Unos libros dicen 237 tripulantes, otros 239. 6 vacas. A mí lo de las 6 vacas siempre me pareció impresionante. 6 vacas vivas para que le dieran leche y para que eventualmente, que de hecho fue así, se convirtieran en alimento. Se convirtió en alimento hasta los cueros de los palos mayores que sostenían parte de los velámenes. Se comieron todo lo comible, porque no en vano bautizaron uno de los puertos, así cerca del sur más extremo, como Puerto del Hambre. Desde el punto de vista físico, que salgan 239 y vuelvan 18, habla de 3 años de exterminio y de una
ferocidad en las condiciones muy impresionantes. Bueno, para empezar tuvieron que superar el estrecho, el que después se llamaría Estrecho de Magallanes. Superar motines, se amotinaron porque querían regresar, porque tenían miedo, porque ya estaba bien. Y el que estaba obsesionado por llegar era Magallanes. Hicieron muchas cosas raras a la vez. No solo probaron la esfericidad, no solo comprobaron la continentalidad. Hicieron un viaje en donde se vuelve sin dejar de ir hacia adelante todo el tiempo. Nunca nadie en la humanidad lo había hecho. Nadie pega la vuelta. Avanzan todo el tiempo hacia adelante y llegan al mismo punto de partida. Es impresionante lo que eso significa. ¿Todo en busca de qué? Todo en busca de respuestas a dos imperios, los más grandes de su tiempo, que eran... Pero en busca de productos. En busca de productos, pero era la lucha de dos imperios. Y fundamentalmente las famosas especias. Es maravilloso, ¿no? Pero es maravilloso que todo eso haya ocurrido por especias. No es tan difícil de entender, ¿de qué estamos hablando? Especias, a ver, ejemplo. ¿Sabés cuál es el canela, canela, pimienta, orégano? Qué pasión por condimentar. Qué pasión por condimentar los alimentos. No era pasión, era necesidad, no existía la heladera. Ah, bueno, por eso. La pregunta iba por ese lado. ¿Cómo conservabas la carne? Cuando llegaba el frío, llegaba el frío, el animal quedaba sin forraje y se moría. Lo mataban todos a la vez. ¿Cómo haces para conservar eso como una reserva? Esta clave es importante. Si no, parece que simplemente los españoles eran gourmet y querían tener tal o cual producto para ponerle a su plato. ¿Cuánto pesa un paquetito chiquito de canela en rama o de clavo de olor? Nada, un barco cargado de lo que abundantemente surtía, por ejemplo, la zona de Malaca, ¿no? Que fue la primera que ellos conocen en Indochina. Eso era una fortuna flotante. Entonces el poderío económico resultante, ese es el problema. ¿Qué decía Juan? El poderío resultante es brutal. El problema es el valor de la pimienta, no el valor para los alimentos, pero después voy a hablar de eso. Álvaro, ahora sí. Efectivamente, este viaje comienza en realidad por una cuestión meramente comercial. En 1949, que me corrija la historiadora si me equivoco, se firma el Tratado de Tordesillas. Y ahí lo que hacen España y Portugal es repartirse los mares y las tierras, ¿no? Las rutas comerciales marítimas. Entonces, ¿qué pasa con España? Que para llegar a las Indias, donde estaban todas esas cosas tan valiosas, no podía pasar por África. Magallanes tiene una idea brillante que es abrir esta nueva ruta. ¿Qué pasa? Que cuando va el rey de Portugal le dice: no voy a gastar dinero y esfuerzo en algo que no necesito, porque yo ya llego a las Indias. Es por eso que va el rey de España, que es Carlos I, y es por eso que Carlos I dice: sí, me vale la pena, porque el valor de todo eso se dice que se pagaba incluso más que por el oro. O sea, era un valor económico, no era un tema efectivamente culinario, ni mucho menos, sino un valor económico. Entonces, por eso es que el rey de España apoya a esta empresa y por eso es que todo sale adelante. Efectivamente, como ha dicho Ana, había motines a bordo, entre otras cosas, porque varios de los comandantes de los otros barcos eran españoles y no aceptaban de buen grado que un portugués estuviera dirigiendo todo esto. El propio Elcano se rebeló contra Magallanes. Y fue castigado y hecho prisionero. Y fue castigado, fue hecho prisionero y finalmente, por las circunstancias de la vida y porque Magallanes, como se ha dicho, murió en Indonesia o en Filipinas. Sí, en la isla Filipinas. En Filipinas. Fue ahí que Sebastián Elcano, por su pericia como navegante, inicia una vuelta que efectivamente también fue titánica porque estaba navegando sin tener ni idea de por dónde estaba transitando, ¿no? Y además sorteando a los portugueses, porque al volver por África esas aguas eran de control portugués, con lo cual, si le hubieran cazado, digamos que no lo hubieran recibido de muy buen grado. Y lo intentaron además, ¿no? Estuvieron muy cerca en más de una ocasión. Y hay una cosa no menor para historiadores, pero también un poco, yo me siento aquí como periodista, algo también deudor, de un señor que es Pigafetta, que es el tipo Pigafetta, que es el tipo representante italiano. Exactamente, porque ahí había italianos, había ingleses, había de todo, no solamente españoles y portugueses. Era jovencísimo Pigafetta, además. Pide permiso para ingresar y se transforma en el cronista. Es una historia preciosa. Y sobrevive, está entre estos 18. Es de los 18 que llega, y este tipo es por el que nos enteramos de todo esto, que tiene una visión muy, digamos, laudatoria de Magallanes. A Elcano ni le cita, se ve que no se llama muy bien. Y es el tipo por el cual nos enteramos de todo esto. Porque hay otra cosa. Si no se hubiera completado el viaje, seguramente no nos hubiéramos enterado de que Magallanes logró lo que logró.
Claro. Entonces, por eso es interesante contar todo el recorrido y todo lo que pasó y darle también un crédito a este señor italiano, este chiquilín italiano que sobrevivió y que contó todo esto. No fue el único cronista, ¿no? Hubo otros. Cierto. Está el contramaestre de la Trinidad, de la nave Trinidad, que cuenta, y hay un anónimo que se supone que era parte de la tripulación, obviamente también, que se encuentra, un pequeño manuscrito que se encuentra en la Universidad Holandesa de Lleida. Entonces, sí, entre todos se ha hecho un ajuste, debe ser cierto esto, acá coinciden las cifras, las fechas. Y está Napoleón Bacino. Claro. Está Napoleón, que estuvo ahí. Está Napoleón Bacino, el uruguayo que escribió Maluco, y los oyentes lo recuerdan, ¿no? Por supuesto, precioso. En Maluco libro. está narrada esta aventura contada en primera persona por el bufón. Exacto. Juan, ¿a dónde ibas tú? Bueno, yo voy. Esa historia empezó en 1453. Mejor dicho, empezó un poco antes. Con las cruzadas empezó. Es decir, con las cruzadas se abrió el comercio de Oriente. Y ahí fue cuando Europa descubrió las especies, el azúcar, en fin, el café, una cantidad de productos importantísimos que fueron incorporándose a la vida europea. Ahora, esos eran artículos de lujo, es decir, esos productos que traían los comerciantes venecianos, que fueron un subproducto de las cruzadas, como digo, eran artículos de lujo, no eran simplemente... La pimienta no era para conservar la carne, la pimienta era para que los grandes burgueses que podían pagarla tuvieron platos más gustosos de lo que comían los demás. Entonces sí. Bueno, era un problema. ¿En qué quedamos? No, y además de riqueza, es decir, era un problema de riqueza. Bueno, toda la cocina francesa muy Acércate, condimentada, la cocina francesa muy condimentada por eso, pues es una manera también de preservar, como enmascara los sabores y quema y preserva, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es puramente gastronómico cocina, y puramente de riqueza. Ahora, en 1453 cae Constantinopla y por lo tanto los musulmanes toman Constantinopla y por lo tanto el comercio de Oriente se resiente. Y eso es lo que desencadena que España y Portugal se encuentran en una situación privilegiada. Entonces es que empiezan a buscar la búsqueda de Enrique el Navegante, precisamente desesperada, era cómo llegar a la zona de las especies en Oriente. Y el camino que siguió Enrique, los portugueses, fue recorrer la costa de África, luego pasar al Índico y ahí llegar a la zona de las especies. Con el viaje de Colón, que buscaba ir por el otro lado, porque Colón sabía que la Tierra era redonda, buscaba por ir por el otro lado, es que quiere cruzar el Atlántico y llegar a las Islas de las Especies. Lamentablemente se encuentra con una sorpresa, que no encuentra las Islas de las Especies, encuentra América, una tierra bautizada por otro italiano, ¿no? Entonces eso es lo que plantea el viaje de Magallanes, ¿no? El viaje de Magallanes es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? ¿Dónde entra? Es la tierra que descubrió Colón. Ahora, lo que estamos asistiendo es al proceso de globalización. Este es el nacimiento de la globalización. El comienzo de la globalización. La globalización tiene 500 años, digamos, desde el descubrimiento de América, el viaje de Magallanes, es decir, más o menos el promedio da 1500, y ese es el comienzo de la globalización y del mercado mundial en ese caso, de las especies de Oriente. Bueno, y precisamente esto el viaje de Magallanes tuvo consecuencias impresionantes, porque el Tratado de Tordesillas, es decir, el acuerdo que había firmado el Papa, había logrado obtener el Papa entre España y Portugal de reparto del mundo, tenía problemas. La línea del Atlántico no servía porque tenía un problema por el otro lado. Si los españoles llegaban a las Filipinas, por ejemplo, que fueron colonias y tuvieron otras colonias del Pacífico, y entonces el problema del reparto del mundo empezó a tomar otra dimensión, es decir, que no solo es el comienzo de la globalización, sino que es el comienzo de las guerras mundiales, es decir, el comienzo, de ahí en adelante viene la guerra por el reparto del mundo, ¿no? Las guerras sistemáticas, que fueron como 11 por el reparto del mundo. Gonzalo, estás quedando para el final. Bueno, yo de todo lo que se dijo, me gustaría recomendar la lectura del libro de Napoleón Bacino, Ponce de León, Maluco, porque describe toda esta aventura en una forma, para mí, grandiosa. Hay cosas que dice que yo no sé si son ciertas. Por ejemplo, que cuando llegó la victoria al final, ¿no? Cuando vuelve, llegó cargada de estas especies. Pero que el barco estaba en tan pésimas condiciones que tuvieron que tirarlas al mar, y que cuando llegó el barco al final
llegaron los 18 personas sobrevivientes, pero no llegó más nada. Es decir, que en realidad desde el punto de vista estrictamente económico, ese viaje no existió. Por supuesto no tiene ninguna importancia, porque ¿qué podían valer esas especies? Aunque yo en esta discusión, yo tratando de imaginar también, porque la pregunta que vos haces para mí es muy pertinente, ¿qué hace todo este lío por un pimienta, canela? ¿De qué estamos hablando? Pero alguien me explicó que era algo así como la cocaína de hoy día. Eso valía 1 en el lugar de origen y 2.000 en el lugar de destino. Sí, entonces la ganancia era monstruosa. Por eso es que venían cargados así, de esta manera. Y a esta gente, después de haber pasado 3 años sufriendo para lograr tener que tirarlas al agua, pero no sé si es cierto o no eso, me encantaría. No importaba tanto que las trajeran, porque el cargo de piloto mayor fue algo que crea la corona española cuando se ve en el dilema de tengo que encontrar una ruta alternativa porque si no el otro imperio se queda con todo. Entonces, pero esta era la prueba que habían llegado. Claro, el primer piloto mayor que nos mandan es Juan Díaz de Solís, al cual alegremente se lo desayunan o almuerzan, no sé bien la hora, pero sin que se lo comen, en el Río de la Plata, sin pimienta en el Río de la Plata. Entonces fue un caso de antropofagia ritual, fue una cosa terrible, y le dio al Río de la Plata una suerte de fantasma que sobrevolaba el agua. Era un río peligroso de navegar. Pensaron que habían llegado al estrecho, porque claro, al ser tan ancho el estuario, dijeron, es acá. Y siempre con el miedo de Solís, que en 1513, ellos estaban en 1520, acá llegaron el 10 de enero de 1520, se aventuran sabiendo que esas eran las tierras de esos y recalaron terrible. Claro, recalaron y Magallanes manda bautizan el cerro y le ponen Montevide, es el origen del nombre de Montevideo. 2 de los cronistas, este contramaestre de la nave Trinidad y el anónimo holandés, hablan que allí se nominó al Río de la Plata como Plata porque esos indígenas antes de la matanza de Solís habían tenido algún intercambio, que eran enormes, que corrían con unas zancadas gigantescas, que bajó una lancha del barco con la intención de perseguirlos, pero que se les escaparon porque corrían con una velocidad impresionante, y eso les habían traído una taza de plata. Al parecer, eso nominaría luego el río. O sea que pasan muchas cosas para el Río de la Plata con esa expedición. Y Magallanes manda una que remonta al río Uruguay, y que es la que dice, no, esto es ancho, pero después se angosta y acá hay otra cosa, y por acá no se va. Es el único punto en el cual dan marcha atrás. Y buscan de nuevo la boca del río y siguen por la línea hacia abajo, ¿no? Hacia el sur. Entonces no era que importara, lo que importaba era la ruta. Si la ruta estaba y la abría, esa era la cosa que la corona le pedía. Si podía llevar y decir, mire, ahí hay, pasé por allí, sí, claro, mejor, lo importante no del Tratado de Tordesillas, como tú dices, en el fondo no era tanto, para nosotros era la división de América, pero mucho más importante eran las rutas. Claro, la división del mundo, el reparto del mundo era. Desde la audiencia nos piden bibliografía a propósito de estos 500 años, o a propósito del acontecimiento aquel del que se están cumpliendo 500 años. Lo ponemos en la web, donde vayan los archivos de esta tertulia. Ponemos abajo, libros y eventualmente... Hay un documental que se llama Rumbo a las Molucas, que está disponible en YouTube, que hizo un tipo que es precisamente Sanlúcar, que es de las Lucas de Barrameda, que es donde arrancó toda la expedición. Así que también lo podemos compartir. Hoy en la tarde, cuando subimos estos archivos, colocamos también toda esa información. Con la charla que sigue durante la pausa. ¿Qué decías, Álvaro? Valentín Trujillo, periodista, escritor, y me cuenta que la biografía de Magallanes, escrita por Stefan Zweig, es soberbia. Sí. Lo es. Yo le he regalado ya como 3 veces o 4. Sí. Es divina. Sí. Tengo oyentes que justamente estaban haciendo la misma recomendación. Según él, además, las pocas especies que llegaron con el Cano hicieron de la expedición un éxito comercial, agrega Víctor. Entonces, Bachino se equivocó. No, y quizás literariamente, quizás literariamente el que encima de toda esa travesía no quedara nada era más impactante que decir fue comercialmente útil. Mirá vos, porque si pensás para el pobre Magallanes ni la vida le quedó.